zarratea por Buenos Aires. Zarratea es conocido porque ya traicionó a la lucha federal, a la lucha de liberación en el sitio de Montevideo, justamente a Artigas. Era Zarratea el que fue enviado por Buenos Aires para que después acuerden con el que se autoproclamó virrey de Celío y rey del Río de la Plata en Montevideo, que resistía a la revolución de Mayo, el Río de la Plata, y entrega a los monarquistas de Delío toda la banda oriental y piden a todos los sitiadores, entre esos Artigas, a que se retiren o que se pongan a las órdenes. Ahí es donde Artigas se retira y le sigue el pueblo. 15.000 es el conocido éxodo uruguayo, y a partir de ahí es donde se convierte en un líder de la lucha por la liberación de los pueblos. Artigas. Pero Estanislao López y Pancho Ramírez con Zarratea hacen el Tratado de Pilar, famoso Tratado de Pilar, donde traicionan Estanislao López y Pancho Ramírez al proyecto de los pueblos libres. Acuerdan el manejo del puerto de Buenos Aires, entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, para ellos. Y dejaron afuera al resto. Artigas se queja, pero se queja fundamentalmente porque Buenos Aires había acordado con el Imperio portugués entregarle la banda oriental a cambio de la destrucción del proyecto federal de Artigas. Compromiso de no salir a defender la invasión portuguesa sobre la banda oriental. Y Artigas le dice, ahí tenía que estar en este Tratado de Pilar el compromiso de defender la banda oriental, más allá de los tratados económicos. El Pancho Ramírez sostiene su acuerdo y entonces ahí se produce un enfrentamiento. Y Artigas es vencido solamente con fuerza correntina y misionera. A las fuerzas entrerrianas del Pancho Ramírez con la fuerza porteña. Juntos con la fuerza porteña vencieron a Artigas. Que Artigas se va y se exilia al Paraguay. Y los guaraníes y los avipones son los que le dicen a Artigas, vamos a resistir. Y Artigas le dice, no más derramamiento de sangre. Y entonces se internó exiliado en el Paraguay y nunca más salió, muerto. Murió en el Paraguay. El Pancho Ramírez, triunfador, creó la República Entrerriana con Misiones, Corrientes y Entre Ríos, pero le duró un año, porque intentó seguir avanzando y convertirse también en el jefe de todo. Para eso le exigió a Estanislao López sumarse a la República Entrerriana y avanzar sobre Buenos Aires, y ya constituirse en poder. Estanislao López le dijo que no. Se enfrentaron y Estanislao López le cortó la cabeza al Pancho Ramírez. Así termina esa historia de traición. Pero para terminar, un punto que tiene que ver con Andrés. En este proceso, cuando Artigas se entera de que Buenos Aires acordó la invasión portuguesa a la banda oriental, define un plan de contraofensiva. En lugar de esperarlos, atacarlos.
ir al encuentro de los portugueses, en 3 líneas. Por el sur, desde Montevideo a avanzar con Rivera, que después fue presidente del Uruguay, que termina traicionando también. Rivera, desde el comando Artigas de Purificación, ahí enfrente de Concordia, más o menos, Artigas con fuerzas correntinas y entrerrianas. Lo que pasa es que las fuerzas entrerrianas estaban combatiendo con las santafesinas, con los porteños, contra los porteños. Entonces, Artigas con los correntinos fundamentalmente en oblicuo, y Andrés Guacurarí, que estaba en Corrientes, le dice constituir el ejército guaraní, sumar fuerzas correntinas y ir por el norte y encontrarse todos en un punto, ¿no?, en lo que hoy es Río Grande do Sul, Brasil. Ahí unificar las 2 fuerzas y marcar límites en lo que es el norte con Misiones hasta el Atlántico, a la costa atlántica. Ese era el plan. El único que llegó a destino del punto de encuentro fue Andrés Guacurarí. Entró por Misiones, vence a las fuerzas portuguesas de Chagasantos, deja constituido en ese pueblo a Vicente Tiraparé y avanza. Estuvo días esperando la llegada de Artigas y de Rivera, y ante la no llegada y la falta de noticias emprende el regreso. Y cuando regresaba es atacado por las fuerzas portuguesas del coronel Abreu, que eran unas fuerzas veteranas de guerra, armadas con cañones, y lo vencen. Andrés, herido, logra escapar. Pero cuando estaban preparando el cruce del río Uruguay, es sorprendido por una partida de los portugueses que lo toman prisionero. En las documentaciones portuguesas está escrito de que lo llevaron caminando de San Borja a Porto Alegre, atado en cuero fresco. Por eso en las canciones, en los poemas, cuero fresco. Ustedes saben, el cuero fresco cuando se empieza a secar. Así, en Porto Alegre, prisionero, torturado y esclavizado. Luego lo llevaron a Río de Janeiro, en la cárcel de Ilha das Cobras. Y en 1821, el conde Casaflores, embajador español en Río de Janeiro, pide la liberación de todos los artiguistas. Y toman la decisión de liberarlos. Y entonces en un bergantín inglés lo embarcan a los artiguistas y lo llevan a Montevideo. Pero en Montevideo, cuando desembarcan, le envían una comunicación al conde Casaflores de que Andrés fue el único que no fue embarcado. Entonces el conde Casaflores reclama por qué Andrés Guacurarí
no fue embarcado, no fue de la partida de los liberados. La contestación fue, y esta es la documentación que hay, es que cuando iba a ser embarcado, participó de una gresca callejera de tipo policial y tuvo que ser detenido nuevamente. Ahí Andrés Guacurarí está desaparecido.